Muy bien, muy buenas noches. Vamos a resolver este ejercicio del tema de cinemática del lanzamiento tiro parabólico. Y muy bien, lo primero que vamos a realizar, ¿no?, es leer el problema y comprenderlo. Un objeto es lanzado desde el piso con una rapidez, aquí tengo la rapidez, velocidad inicial, y un ángulo, ¿no?, 45 grados, cayendo a tierra a una distancia del lugar de lanzamiento. Y nos preguntan, ¿no?, ¿de qué altura deberá lanzarse horizontalmente para que caiga en el mismo lugar al comunicarle una rapidez de lanzamiento original? Y muy bien, comprendiendo esta parte del problema, podemos graficarlo un poco, ¿no? Y esta parte del problema es importante. Vamos a anotar lo que va a ser nuestra solución. Y primeramente vamos a comenzar con el gráfico, ¿no? Siempre es mejor comprender esta parte del problema. Y si nos damos cuenta, el problema se divide en dos partes. La primera es un lanzamiento con 45 grados y primeramente esto vamos a realizar, ¿no? Entonces tengo un objeto que lo voy a hacer con una esferita. Este es mi objeto. Y ahora vamos a cambiarle el color, ¿no? Y este objeto me describe una trayectoria interesante que va a ser, ¿no?, 45 grados y es un tiro parabólico que podemos apreciar también de esta imagen. Vamos a anotar ciertas variables. Este objeto es lanzado con un ángulo original de 45 grados, ¿no? Ahora, aparte de este otro dato, hay un dato, o bueno, la petición del problema, que es esta distancia que está en color verde. Y lo vamos a nombrar como D, ¿no? Fíjense, un objeto es lanzado con el piso con una rapidez de 12 metros sobre segundo. Por lo tanto, esta flecha representa esa velocidad. Esta flecha es mi velocidad inicial, que es 12 metros sobre segundo. Perfecto. Damos esto, lo acomodo acá. Y el ángulo de 45 grados, ¿no? Este ángulo, que va a ser 45. Perfecto, ¿no? Cayendo a tierra a una distancia D del lugar de lanzamiento. Y ahora aquí esta es la pregunta. ¿De qué altura deberá lanzarse horizontalmente el mismo objeto para que caiga en el mismo lugar? Es decir, que caiga en la misma parte. De esta parte lo vamos a entender en breve, pero primeramente es menester calcular el valor de D. Eso podemos comenzar por ahí, ¿no? Y eso es lo que vamos a realizar. Calculamos el valor de D. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues si nos damos cuenta, el tiro parabólico es un tiro compuesto, es decir, si se fijan mi lapicito que tengo acá, en el eje Y es como un lanzamiento hacia arriba, como caída libre, ¿no? Sube y vuelve a bajar. Y en el eje X es como un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Hacia arriba en X, en Y diré, es lanzamiento, o bueno, caída libre. Y en el eje X, movimiento constante. Conociendo ese parámetro, para aplicar ese concepto, esta velocidad inicial tenemos que separarla en sus componentes. Y eso es lo que voy a anotar. La velocidad inicial en el eje Y va a ser, fíjense en esta parte del dibujo,
que es algo muy interesante, y voy a hacer un pequeño zoom en esta parte. ¿Sí? Fíjense acá. Este ángulo de 45, esta flecha, la vamos a descomponer en un triángulo. Y lo voy a hacer esto con color que no se note mucho. Y fíjense acá. Esta flecha la vamos a descomponer en un triángulo. Esta parte, esta línea marroncita es la velocidad en el eje Y. Y esta parte es la velocidad en el eje X. Ahora, ¿qué función me relaciona cateto puesto sobre hipotenusa? La función seno. Por ende, para no hacer un proceso muy largo, se anota de la siguiente manera. Velocidad inicial y multiplicado al, ¿qué ángulo dijimos? El ángulo del cateto opuesto, entonces el seno del ángulo, que vamos a colocar seno de 45, ¿sí? Muy bien, conociendo ya este valor, mejor esto vamos a volver a acomodarnos. Muy bien, conociendo esta parte, este valor, ahora podemos continuar desarrollando este problema. Fíjense, vamos a armarnos un eje. ¿Y por qué el eje? Por una razón. Aquí vamos a armar hacia este lado. Y aquí es un eje, yo quiero que sea un poco más grueso. Y por una razón muy importante. ¿Sí? Las ecuaciones del movimiento acelerado se caracterizan porque en su mayoría son integraciones o derivadas de lo que son las magnitudes en velocidad instantánea, por lo cual podemos usar este sistema de referencia para calcular cierta posición de manera instantánea. ¿A qué me refiero? Si analizamos el eje Y, el objeto, cuando llega al punto D, parte en Y igual a 0. Este eje es Y y este eje es X. ¿Sí? Parte en el punto 0, en Y. Avanza, avanza, avanza y vuelve a llegar a qué punto? Al mismo punto 0. Por lo tanto, ¿qué altura? ¿En qué altura está en este punto? En la altura 0. ¿No? ¿Qué relación primeramente voy a usar? ¿No? Altura, todos conocerán, va a ser igual a la velocidad inicial. Velocidad inicial en Y por el tiempo. Ese tiempo, ojo, no conozco. Como estoy lanzando hacia arriba, entonces el signo menos, la gravedad dividido entre 2, todo este valor multiplicado por lo que es el tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Muy bien, vamos a usar esta relación. Ahora, dato importante, fíjense. Pero si coloco el valor de h0, podrán decir, entonces va a ser aquí, en el mismo punto original. Pero como es, fíjense la expresión original, fíjense esto, es una ecuación cuadrada. Por lo tanto, aquí va a ser 0 y aquí también. Son dos soluciones para esta ecuación, al ser una ecuación cuadrática. Así que vamos a colocar el valor de h igual a 0. El tiempo no lo conozco. Y muy bien, ahora reemplazamos estos valores. La velocidad en y que hemos calculado, velocidad inicial por el seno de 45. Muy bien. Menos
la gravedad entre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. Perfecto. Tengo una ecuación cuadrática que me resulta. Y aquí, bueno, no me olvidé anotar el valor de lo que es el tiempo, ¿no? Siguiendo la fórmula de arriba. Así es que lo coloqué. Y fíjense, ¿no? Este es el procedimiento matemático y puedo factorizar. Y eso es lo que voy a hacer. Factorizamos t, ¿no? Factor común, t aquí, t cuadrado. Entonces factorizo. T, abro paréntesis, y que me queda este lado, t entre t, se va, y velocidad inicial por el seno de 45, el signo menos está igual, y gravedad por, bueno, ahí este cuadrado pasa a ser solamente t, dividido entre 2, cierro el paréntesis. Todo esto va a quedar igual a 0. No, fíjense, interesante expresión. Vamos a esto un poquito dividirlo, que no me moleste demasiado y podamos resolver en el otro lado también. ¿Sí? Ya. Muy bien. Esta expresión de aquí hace y me indica las dos posibilidades. Fíjense. Primero, el valor del tiempo 1, este tiempo, ¿no? Como ya he hallado las dos soluciones al factorizar, el valor del tiempo 1 es igual a 0, ¿no? Por esta t de aquí. ¿Y qué significa este tiempo 1 igual a 0? Este punto. El punto cuando parte, acá, donde no ha pasado ni un segundo ni un nada. Ahora, el siguiente, el tiempo 2, o la respuesta del tiempo 2, la segunda raíz, este paréntesis. Y lo vamos a despejar, ¿no? Esto sería despejando velocidad, ¿no? Velocidad inicial, seno de 45. Y esto multiplicado por 2. Y todo esto lo volvería a anotar, ¿no? Sería, ¿no? Dijimos 2 por la velocidad inicial, seno de 45. Y todo esto dividido entre la gravedad, haciendo el despeje de esta expresión de paréntesis. Y ya he hallado el valor del tiempo, ¿no? Como he explicado, este tiempo lógicamente no lo vamos a usar. No lo vamos a usar. Este tiempo no. Y este tiempo sí, porque este tiempo dijimos que era justo en este punto, y el otro tiempo va a ser en este punto. Este es el que vamos a usar. ¿Sí? Muy bien. ¿Y para qué añado el tiempo? Porque con el tiempo puedo hallar D. Con el tiempo puedo hallar D. ¿Cómo? Ahora hemos analizado el eje vertical y ahora analizamos el eje horizontal, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Análisis de X, ¿no? Del eje X. Y nuevamente, a ver, vamos a agrandar esto un poco. Tengo aquí el triángulo, este triángulo que he formado. Y este es el valor de X, ¿no? De la velocidad en X. Sé que este es el ángulo, 45 grados. ¿Qué función me relaciona el cateto adyacente? Pues coseno. Entonces, puedo decir lo siguiente. La velocidad
en X. Ojo, aquí ya no anoto velocidad inicial. ¿Por qué? Porque el movimiento en X es constante. Hacer la velocidad inicial. ¿Y qué función era? Coseno. Coseno del ángulo, ahora 45. Perfecto. Vamos a dividirlo un poco más. Muy bien. En X, movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué ecuación uso? Pues todos conocemos, velocidad va a ser igual a distancia o desplazamiento, mejor propiamente dicho, sobre tiempo. ¿No? Aquí despejo simplemente la distancia y reemplazo los valores. Velocidad en X, que es velocidad inicial, multiplicado por el coseno de 45, y todo esto multiplicado por el tiempo t. Pero este tiempo t, ¿a qué es igual? A esta expresión, a t2, ¿no? Ya que ambos, el movimiento se desarrolla en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, distancia es igual velocidad inicial coseno de 45 por t, que son 2. Dos veces velocidad inicial, estoy solamente reemplazando. Dos veces velocidad inicial, seno de 45 sobre la gravedad. Muy bien, ahora esta parte solo me queda de lo que es simplificar un poco, ¿no? Como el ángulo es 45 grados, ¿no? Por lo tanto, el coseno y el seno es lo mismo, entonces puedo expresarlo como solamente 1 elevado al cuadrado. Coseno de 45 y seno de 45 es lo mismo. La distancia, ¿qué va a ser igual? Muy bien, tengo el 2 aquí. Velocidad inicial, pues va a ser velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado. Un poco, vamos a moverlo aquí arriba, que se note. Y multiplicado por, les dije, coseno y seno, en este caso es lo mismo, entonces voy a usar coseno al cuadrado. Coseno cuadrado de 45. Todo esto dividido entre la gravedad. Muy bien, reemplazando dichos valores, reemplazando ahora sí los valores, que es lo que voy a tener, ¿no? Ojo, esto ya es trabajo de calculadora. Muy bien, velocidad inicial 12 metros, 2 por... Y ahora aquí vamos a reemplazar un momento por coseno de 45 al cuadrado. Y el valor para la gravedad vamos a usar 9.81. Muy bien. Y sí. Y el valor es 14,68 metros. Y esperen un poco que verifico los valores en la calculadora. Y muy bien, ¿no?
estoy verificando. Y bueno, ¿por qué estoy tardando, no? Porque siempre es muy bueno verificar cuantas veces se pueda. Y sí, perfecto. La distancia total va a ser de 14,68 metros. Ya, pero aquí eso no es lo que me pide el problema, ¿no? Ahora, la pregunta es real. Y vamos a seguir aquí manejando los valores literales. Es la siguiente. ¿Qué altura debería lanzarse horizontalmente el objeto? Ahora lo vamos a graficar esto y prestenme atención, ¿no? Lo voy a graficar aquí al ladito. ¿Qué altura? El objeto ahora ya no va a estar ahí en el plano, o desde el piso diré, sino que vamos a tener una altura, ¿no? Y aquí va a estar ahora mi objetito, y este objeto ahora es lanzado con la velocidad inicial hacia ese lado. ¿Y qué trayectoria va a describir? Un movimiento semiparabólico, ¿no? Este movimiento de aquí va a ir cayendo, 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 cayendo y cayendo. Ahora, esta caída con la distancia de esta caída, ¿qué valor me tiene que dar? El mismo, nos dice desde qué altura se tiene que lanzar para que, o sea, hacer lanzar de esta manera horizontalmente para que la distancia recorrida sea la misma. Entonces aquí el valor de D. Lo que me pide calcular es esta altura. ¿Sí? Hacia este lado va a ir mi velocidad inicial. Y como siempre, en X es constante y en el eje Y es caída libre. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora a analizar este problema. Como tengo directamente ya la velocidad en Y o en X diré, y tengo el valor de la distancia que quiero, ¿no? Como hacer la misma, entonces puedo hallar el tiempo, ¿no? En aquí hemos usado un tiempo, el que hemos usado en el problema, y ahora aquí lo voy a bautizar como T mayúscula, ¿sí? Y eso es lo que vamos a realizar. Y bueno, vamos a ir a otra página. Y siempre fijándonos en esto. Muy bien, tengo la distancia, tengo la velocidad, calculo el tiempo en el eje X. X, ¿no? Velocidad, en este caso es netamente la velocidad inicial, va a ser igual a la distancia, que ya he calculado en el anterior inciso, sobre el tiempo. Ese es el tiempo T mayúscula que no sé, ¿no? De aquí entonces diré, despejaré T va a ser igual a la distancia dividido entre la velocidad inicial. Perfecto. Tengo ya esta expresión que lo vamos a enmarcar. Ahora vuelvo acá. La altura, ¿no? Ahora si se fijan, hacia este lado, en el eje Y, es como soltar. En el eje Y estoy soltando el objeto, es decir, la velocidad inicial en el eje Y va a ser 0.
Y como está ahora acelerando, el signo de las ecuaciones va a ser positiva, al ser movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, entonces en el eje Y, la velocidad inicial en Y, esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, si uso la expresión altura, que es igual a la velocidad inicial, en este caso en Y, por el tiempo, en este caso el tiempo mayúscula, como está acelerando, está cayendo, más la gravedad dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado de esta ecuación, esta, eso es lo lindo, ya no la tomamos en cuenta. Pues de aquí ahora puedo decir, ¿no? Que h va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado, pero aquí he despejado el tiempo, entonces directamente colocaré distancia sobre la velocidad inicial y todo esto elevado al cuadrado. Dividido entre 2. Bueno, este problema ya tiene los días contados. Vamos a ordenar un poco más bonita la expresión. Y vamos a tener, ¿no? Aquí gravedad por distancia al cuadrado. Gravedad distancia al cuadrado. Y abajo, 2 veces la velocidad inicial. Y perfecto. Reemplazo los valores. Gravedad con 9.81 por la distancia, que, bueno, nos fijamos, es 14.68 del anterior problema. Todo esto dividido entre 2 por la velocidad inicial. La velocidad inicial ahora está yendo a este lado y es la misma, son los mismos 2. Muy bien, verifico nuevamente la distancia. Puede haber error. Y muy bien, la altura es 88 metros. Con eso quedaría culminado el problema. Muchas gracias por la atención, gracias por el tiempo prestado.